Bueno, pues nada, vamos a hablar de un personaje como pueden evidentemente, bueno, todo el mundo lo sabe, hemos oído hablar de Atila, un personaje que no era precisamente el amigo de los niños, por lo menos esa fama tiene, ya veremos si está justificado o no. Y bueno, y vamos a ver, desde luego, un montón de gente con unos nombres rarísimos, aviso, nadie se escandalice, porque los que son casi auténticos trabalenguas, y el primero es el del protagonista, Atila. Bueno, Atila ya es que, de hecho, ya solo mencionar su nombre pues, nos hace pensar en terror, destrucción, crueldad, muerte y el fin violento de toda una civilización. El rey de los hunos. Donde pise su caballo no vuelve a crecer la hierba. Seguro que lo habéis oído, ¿verdad? Y ya sabéis lo que decían también. Flagellum Dei, el azote de Dios. ¡Chan! Pero, ¿qué hay de verdad en todo ese mito? Bueno, pues en este ratito vamos a ver pues su presencia en el mundo actual y la realidad del mundo en el que vivió. En aquellos años últimos del Imperio Romano de Occidente, ¿quiénes eran esos bárbaros? ¿De dónde sale la información que tenemos sobre él? Al hombre que se esconde detrás de todos ellos. ¿Y qué pasó realmente en aquellos años que fueron realmente caóticos? Pero vamos a empezar de una manera un poquito ligera. Tenemos al príncipe valiente, que entre sus aventuras también se enfrenta a Atila, como no, faltaría. Y bueno, aquí lo tenéis, Hal Foster, en un álbum dedicado exclusivamente a Atila, en cierto modo, en el año 1952. Ese señor así con cara preocupado de los cuernos, ese es Atila para Hal Foster. Y ya veis las pintas que les pone a los hunos, que realmente la visión que tenía este hombre pues era un poco peculiar. Pero bueno, esas cosas. Luego también, bueno, pues lo tenemos en más sitios. Tenemos también en películas clásicas como, por ejemplo, eso, Atila, del año 1952. No se calentaron la cabeza con el título, desde luego. Aquí Atila lo interpreta Anthony Quinn, o Anthony Quinn, según cómo se pronuncie, con Sofía Loren. Y en el anuncio, bueno, aquí lo veis en inglés, se lo traduzco. Increíble salvajismo, pasión sin igual. Blas, ala. Se corta un poco, pero bueno. Pero bueno, no fue el único Atila, porque realmente además se ve que estaba de moda en ese momento. También, de hecho, apenas unos años más tarde, en el año 1954, hacen en inglés The Sign of the Pagan, The History of Attila the Hun. Vale, que aquí se tituló directamente como Atila el Huno. Aquí no nos complicamos tanto la vida, somos más prácticos. Y aquí era Jack Palance el que hacía en el papel de Atila. La verdad es que parece que le va como un guante, ¿eh? Menudas pintas, la pobre chica esa que está pillando por el pelo, seguro que era chica la peli, pero bueno. Que esas cosas que pasan. Y bueno, también lo vemos en más sitios. Por ejemplo, lo vemos en novelas, como, bueno, es que de hecho si nos acercamos a una librería normal no hace falta rascar mucho. Nos encontramos, por ejemplo, pues obras recientes como Atila, el fin del mundo viene del este, muy apocalíptico, de William Napier. Atila, el azote de Dios, otra vez, me copian el título de la conferencia, de William Dietrich, o La sombra de Atila, de Luis de la Luna Valero, que aquí en España también se escribe, cuidado, que también hay que recordarlo. Bueno, también le dedicaron una miniserie en el año 2001, protagonizada por Gerard Butler, el que después haría de Héctor en la película Troya. Alguien que me parece que se va a buscar la serie, pero ya. Pero bueno, esas cosas pasan. Aquí lo romantizan un poco, lo hacen casi una persona romántica y buena y tal. Complicado, pero bueno. Y bueno, también está el mundo del cómic, como no. Tenemos a Atila, el azote de Dios, de Louis de Paul. No sé qué pasa con los franceses, que les encanta este tipo de personajes, que se editó en el año 2000. Y luego la serie Atila, de Yannick Citon y Frank Bonnet, editada en 2015, que cuenta la historia en 6 volúmenes. Pero lo gordo es que el título original era Atila Mon Amour. Tiene narices la cosa, ¿eh? Pero bueno, esas cosas pasan, ¿qué se le va a hacer? Luego, como Atila se va a entrar a la cabeza, ¡buah! Bien, bueno, también tenemos, bueno, le han dedicado videojuegos también, Atila Total War, en el 2015, que incluso hicieron un libro a partir del videojuego, también con, bueno, pues eso, La espada de Atila, del tal David Gibbons, que bueno, novelar un videojuego debe ser toda una cosa curiosa, pero bueno, es otra historia. Bueno, ya en plan más serio, desde luego tenemos en las librerías ensayos históricos, como Breve historia de Atila y los hunos, del año 2010, de Ana Marto Rubio. Me imagino diciendo, oye, ¿de qué estás escribiendo el libro? De Atila. Y dice, como para llevarse mal con esta, ¿sabes? Pero bueno, luego también tenemos otro tipo de libros de temática empresarial, como os lo traduzco, Los secretos del liderazgo de Atila el Huno, de Wes Roberts, editado en 1985,
que bueno, el New York Times lo califica como un bestseller y un clásico de culto. La verdad es que me pongo a pensar y me pregunto, bueno, ¿qué tipo de liderazgo dará este tipo de libro? Y casi me he hecho temblar. Pero bueno. De todas formas, actualmente el nombre de Atila y de su última esposa, Ildiko, son nombres frecuentes en Hungría y Turquía hoy en día, e incluso en Hungría se le considera antecesor de los propios húngaros y para muchos es un héroe nacional. De hecho, tiene monumentos por allá. Así que, como podéis ver, no todo el mundo tiene la misma visión de este personaje. Pero adentrémonos en ese mundo porque tenemos que hablar de romanos. Y es que, de hecho, es que hay romanos y romanos. Los primeros romanos que nos vienen a la cabeza son Escipión, Julio César, Augusto, Trajano. Bueno, seguro que habéis oído hablar de ellos, gracias también a cierto novelista que todos conocemos. Pero Atila, de hecho, vivió a mediados del siglo V después de Cristo. ¿Qué pasa? Que eso es varios siglos después de todos ellos. De hecho, para los romanos de la época de Atila, hablar de Julio César sería como nosotros hablar de los reyes católicos como de Cristóbal Colón. Se llevaba nada menos que 5 siglos, 500 años. Y bueno, ese imperio romano, el que tenemos como referencia, es el del Alto Imperio de César y Augusto, de principios de la era cristiana. Pequeños propietarios campesinos, habitando alrededor de prósperas ciudades, con un activo comercio financiero, bienes de consumo, una economía monetaria. Las clásicas imágenes de Roma que tenemos, lo que imaginamos en Pompeya cuando algunos hemos recorrido las calles. Evidentemente las legiones, como no, que defienden las fronteras, poderosas legiones de 4.800 legionarios, tropas auxiliares, la Guardia Pretoriana, bueno, evidentemente protegiendo la Pax Romana en todo el territorio bajo la advocación de los dioses paganos tradicionales de Roma, la tríada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva. Pero, ¡chan!, el caso es que llega la gran crisis del siglo III, que empezó con algo que nos suena bastante, un cambio climático, que no es de ahora solo. Para eso existe una ciencia que se llama paleoclimatología, que se dedica a ver las fluctuaciones de la climatología a lo largo de la historia. Y bueno, estamos en un paso más. El tema es que no nos pille de lleno, pero bueno. Así encontramos depósitos de grava en el Alto Rin y el estudio de los glaciares suizos, entre otros lugares, que nos dicen que en toda Europa empezó a haber mucha más lluvia, frío, y eso provocó pues, series de malas cosechas, aumento de precio de los productos de consumo más básicos, la comida básicamente. Y bueno, pues el frío hace que cambie la forma de vestir. Ahora ya no llevan mini, como podéis ver. Y lo que se lleva ahora es túnicas de manga larga, botas, los hombres llevan pantalones y se lleva el llamado gorro panonio de piel, esa especie de gorrito ahí encajado, que no se ve mucho en la foto esta que le pone de fondo la ventana, pero bueno. El caso es que los bárbaros también tienen frío, que viven más al norte, luchan entre ellos, se lanzan en bloque entre las fronteras romanas, de hecho eran más aficionados a pegarse entre ellos, y ponerse de acuerdo era complicado, pero cuando pasas hambre, pues todo el mundo mira al mismo lado, no sé por qué, se acuerda de que el de enfrente tiene algún problema y dice, no, más al sur viven mejor, dice, vamos todos para allá. Y bueno, esas cosas pasan. Bueno, el caso es que así empezaron las primeras invasiones. Luego, a su vez, para poder pagar a las legiones que defienden las fronteras y mantener a la administración romana, pues las monedas tienen cada vez menos oro y plata y cada vez menos valor, que es la versión antigua de lo que hoy llamamos inflación, que también nos suena un poquito. Bien, el empobrecimiento general pues hunde el comercio, arruina la clase social ecuestre, que estaba formada por comerciantes y financieros. Las ciudades, que eran la base de esas rutas comerciales. Los romanos, como tal, se polarizan en ricos honestiores, que lo tienen prácticamente todo, y la gran mayoría de la población, los humilores, que prácticamente no tienen nada. La población urbana, pues empobrecida y hambrienta, huye de las ciudades y busca donde hay comida, se va al campo. Y se presenta como, bueno, pues se hace contratar como arrendatarios a los grandes señores latifundistas. Evidentemente ya no sale rentable tener esclavos, es más barato que venga gente que además te lo pide, le das un pedazo de tierra y me das tu cosecha y te quedas algo para comer. Como podéis ver, bueno, las cosas son como son. Esos grandes señores, a su vez, viven rodeados de ejércitos privados, los llamados bucelari, que realmente les permiten tener una autonomía, bueno, prácticamente una independencia dentro de su territorio. Y estamos hablando de latifundios que pueden llegar a tener el tamaño de una provincia española, por ejemplo, con miles de habitantes. Bueno, y luego a su vez tienen los que ya no tienen nada de nada, que directamente se salen de la página, se tiran al monte, se dedican al bandidaje, son lo que en las fuentes llaman vagaudas, que eran tan peligrosos como los propios bárbaros, siendo romanos también.
Bueno, de esa manera, bueno, pues en semejante situación pues cunden las invasiones, guerras, revueltas, usurpaciones, guerras civiles y encima hay epidemias, por si faltaba algo. Bueno, el caso es que Roma superará este periodo de caos a finales del siglo III, pero a un precio extremadamente alto, como os imaginaréis. También se extiende una nueva religión, el cristianismo, en principio perseguida, pero que bueno, se sigue extendiendo en todos los ámbitos cada vez más. De hecho, la organización romana bajo imperial ya la hemos tratado aquí, en el Ateneo Mercantil, en las conferencias El Bajo Imperio Romano, la Reforma de Diocleciano y la Tetrarquía, que se hizo en abril, y el lunes pasado, de hecho, el 14 de noviembre, con la de Constantino y el Imperio Cristiano, ambas de Gregorio Muelas. Vale la pena que las escuchen. Así también intentaré que lleguemos no muy tarde a cenar, que eso también cuenta. Bueno, pues el caso es, bueno, a nivel militar, bueno, pues estos son, digamos, el momento de la tetrarquía como tal, un poquito de resumen. La tetrarquía se dividió el territorio romano en 4 partes porque cada uno tenía sus propios problemas. En vez de centrarlos solo en uno y los otros se quedaban a 2 velas, pues intentar atender todos los frentes. La situación funcionó con gente buena como Diocleciano, otros que no fueron tan buenos pues hicieron que la cosa no funcionara tan bien. Bueno, el caso es que a nivel militar, en esta época del Bajo Imperio, las fronteras siguen amenazadas por invasiones bárbaras y siguen protegidas por un ejército profesional de legionarios romanos, pero ahora con crecientes problemas de financiación y reclutamiento. Estos ya no parecen los legionarios de César, ¿verdad? Evidentemente no. Siguen teniendo sus formaciones realmente muy eficaces, pero han adoptado prácticamente toda la panoplia, todo el armamento de todos sus enemigos. Tienen arqueros montados, como los presas sasánidas del este y los jinetes nómadas de la estepa. Tienen también, bueno, usan más escudos redondos, no cuadrados, del tipo germano, que son mucho más baratos y fáciles de fabricar. Los cascos también. La ropa, evidentemente, hace más frío, pues llevan pantalones, manga larga. El gorro panonio, hay diferentes tipos de unidades, ya no hay solamente infantería pesada, tienen ligera, media, arqueros, los sagitari. Y bueno, digamos que se ha especializado. Son unidades mucho más flexibles, más pequeñas. Las legiones ahora, en vez de tener 4.800 soldados, tienen apenas 1.000. Pero permite una flexibilidad que antes no tenían. A nivel en bloque, como tal, el ejército romano sigue siendo tan numeroso como el otro, solo que ahora está mejor organizado, o por lo menos más adaptado. Parte del ejército son los llamados limitanei, que cubren las fronteras, como guarniciones estáticas, y luego están los llamados comitatenses, que son los ejércitos de reserva. Están más alejados, están básicamente en zonas que son nudos de comunicaciones, tienen un componente de caballería muy superior a las antiguas legiones romanas, como tal, y están preparadas para desplazarse a cualquier puntón del territorio donde hay un problema. Hacen las funciones los bomberos, donde hay un fuego, acuden. En un principio, el ejército, o sea, lo que es el territorio romano como tal, occidental, tenía 5 de esos ejércitos comitatenses, uno en Britania, otro en la Galia, otro en Italia, otro en África y otro, bueno, en Hispania era una zona muy de retaguardia como tal, no teníamos fronteras exteriores, por decirlo de alguna manera, lo cual nos hacía vivir bastante más tranquilitos que la media. Bien, el caso es que esas fuerzas romanas de todas maneras salen bastante caras. Y cada vez se utiliza más a bárbaros de las fronteras como tropas auxiliares, manteniendo sus propias armas, su propio equipo, y finalmente se contrata a tribus enteras como tal, como federados, foederati, que acaban, de hecho, en buena medida sustituyendo al propio ejército imperial. Así nos encontramos a bárbaros luchando por el emperador de Roma, luchando contra otros bárbaros. Cosa curiosa también. Y los romanos mirando desde la barrera. Cosas que pasan. Pero bueno, mejor es el enemigo que se pega con otro antes que contigo. En ese aspecto eran muy, muy prácticos. Pero vamos a ver, ¿quiénes eran esos bárbaros como tal? Bueno, bárbaro, como tal, era para los griegos y romanos el que habla una lengua que no se entiende. Era como llamarle los bla bla. Se sabe que balbucean o algo así, pero no se sabe lo que dicen. De hecho, bueno, también estaba asociado con ser atrasado, ignorante, bruto, bueno, lo que consideramos un bárbaro hoy en día, que también hemos heredado ciertas cosas y conceptos. De hecho, de estos grupos bárbaros, muchos ni siquiera tienen un nombre propio colectivo y acabaron adoptando el que les daban los romanos. Así que, ¿por qué se parecen tanto en el nombre los bávaros de Baviera y los bereberes de Berbería? Pues porque en esos territorios esa población no tenía un nombre colectivo y adoptaron el nombre que le daban los romanos, de bárbaros. De la palabra bárbarus, viene tanto los bávaros como los bereberes. Ya veis que tienen más en común los alemanes con los norteafricanos.
cosas curiosas. Hay alguno que les sonará un poco raro, sobre todo a ellos, pero bueno, eso ya es otra historia. Bien, el caso es que tampoco eran los únicos que lo hicieron. De hecho, los chinos también consideraban bárbaros a todos los que no hablaban chino, con el criterio muy parecido, y los propios aztecas consideraban bárbaros a todos los que no eran de los suyos en el propio México. Bueno, el caso es que una fuente importante para conocer a los bárbaros a los que se enfrentaban los romanos en esta época es la obra Germania de Publio Cornelio Tácito, que se escribe hacia el año 96 después de Cristo. Pero es que, claro, después del siglo I realmente apenas han cambiado. De hecho, esos bárbaros de las fronteras al norte siguen viviendo en grupos de en torno a un centenar de personas. Los de las estepas viven como jinetes nómadas, como pastores de ganado, viviendo en carros, y los de los bosques, más directamente al norte, lo que ahora sería Alemania, por ejemplo, viven como aldeas semisedentarias. De vez en cuando la cosecha no les va bien, directamente cambian el pueblo de sitio y cada 10 o 15 años solían cambiar de lugar. Eso también provocaba movimientos de población, choques con otros, porque los recursos no dejaban de ser pocos. Bien, por lo demás, es norma entre ellos la venganza de sangre entre familias, las guerras de clanes, no conocen prácticamente nuestro concepto de paz, o sea, lo del buen salvaje ni se conocía ni se le esperaba. Y por encima de los clanes y aldeas estaban las tribus. Evidentemente son paganos, rinden culto a dioses, incluyen ocasionalmente sacrificios humanos. Hay algunos que están cristianizados, pero no se les ha ocurrido otra cosa que coger la opción del cristianismo arriano, que era una herejía. Así que hasta en eso chocaban con los romanos, que eran católicos. Pero estos son los bárbaros, un poco los de toda la vida. Vamos a empezar ya con los hunos, porque los hunos eran realmente una confederación de pueblos nómadas y seminómadas formada por varios grupos étnicos procedentes de la estepa de Asia Central, junto a grupos conquistados o asimilados en toda la zona balcánica, en todo el movimiento que veremos que hacen. Aunque el origen de los hunos realmente no se sabe con seguridad, se les ha relacionado con los hunos del siglo IV, los Xiongnu, que hablan las crónicas chinas de la dinastía Han del siglo III, que estarían localizados por la zona de los montes Altai, en la zona de la actual Mongolia, más o menos. Bien, de todas maneras, la arqueología no es ningún extraterrestre, ya veremos lo que es. La arqueología nos dice que las tumbas de estos pueblos, los Xiongnu y los hunos, no son iguales. De hecho, sí, se parecen los calderos de bronce que hacen unos y otros, pero la práctica de la deformación craneana solo la hacen aparecen las tumbas hunas y la de los nómadas iranios, como los armatasalanos o los escitas. Además, tenemos una cierta noticia del tema de la lengua gracias a los nombres de los jefes, en el que sabemos que los hunos hablaban una lengua básicamente turca, aunque estaría mezclada con todo lo que habían pillado por el camino. Así, de esa manera sabemos, por ejemplo, el nombre de Atila, ya volviendo a nuestro protagonista, parece proceder de una lengua de la familia del actual turco, donde Ata significa padre, caso del sobrenombre del que hoy en día se considera creador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal, al que llaman Ataturk, el padre de los turcos, y el sufijo il, que significa tierra. Así que la palabra Atila significaría padre tierra o padre de la tierra. Pero, a su vez, en la lengua de los godos, la lengua gótica, una lengua de la familia indoeuropea germana, la misma palabra ata también significa padre, pero el sufijo la es un diminutivo. Así que Atila para los godos significaría padrecito. Así que el nombre de Atila podría ser su nombre original uno, pero para los godos sería incluso un mote gracioso. Luego todo cómo las gastaba ya otra historia. Bien, el caso es que los hunos eran nómadas y la base de su economía era la ganadería y la caza, siendo la agricultura secundaria y completaban, digamos, los ingresos por medio del comercio y también el saqueo, que lo veremos que fue una cosa bastante habitual en ellos. Su arma principal era el arco, que manejaban desde el caballo, así lanzas, espadas, el lazo también, capaces de atar a cualquiera que encuentres a bastante distancia. Y actualmente se discute si fueron realmente los originarios creadores del uso del estribo, porque hay muchas teorías al respecto, unos dicen que sí, otros que no. Aquí en esta representación lo han puesto sin estribos, que yo es como creo como que es más probable. Hay muchos inventos que no tienen padre o tienen demasiados. Este es uno de ellos. Bien, los reyes hunos, por lo demás, parece que tienen un poder variable dependiendo de su carisma personal para aglutinar seguidores,
lo cual hacía que su liderazgo fuera extremadamente inestable. O sea, si las cosas les iban bien, tenía muchos amigos. En cuanto metían la pata, adiós, e incluso se los podía encargar. Lo cual también se hace una idea de qué tipo de líder tenía que aguantar ese tipo de presiones y, sobre todo, si duraba algún tiempo. Por lo demás, sabemos que a nivel religioso tenían algún tipo de culto al caballo, tenían chamanes que interpretaban los fenómenos naturales para hacer predicciones y adivinaciones. Los romanos consideraban que no tenían dioses ni conceptos morales y familiarmente parece ser que no había un concepto claro de matrimonio, por ejemplo, que parece que convivía una especie de poligamia con poliginia grupal, una cosa muy rara. Amiano Marcelino, en su Rerum Gestarum, que escribe hacia el 180 después de Cristo, los describe como: son seres imberbes, musculosos, salvajes, extraordinariamente resistentes al frío, al hambre y a la sed, desfigurados por los ritos de deformación craneana y de corte sobre la piel que practicaban y además eran ignorantes del fuego, de la cocina y de la vivienda. Los pone guapos, ¿eh? Y así empezamos con las principales fuentes originales disponibles sobre los hechos que vamos a contar. Por un lado tenemos a Amiano Marcelino, del que hemos hablado, como tal, en su obra Rerum Gestarum, o de las cosas de las gestas, o de historia del Imperio Romano. Hay que adaptar los nombres, porque si no es un lío de narices. Además, Rerum Gestarum hay un montón diferentes, y esta es la que nos interesa. Esta abarca realmente, lo que nos ha llegado a nosotros es el 350 después de Cristo hasta la batalla de Nápoles de 378, pero ya nos da pistas de la primera presencia de los hunos más cercanos a Europa. Bien, luego tenemos como tal el Epítoma Chronicon de Próspero de Aquitania, que abarca desde el 379 al 455, incluyendo de lleno las invasiones de Atila a la Galia en 451 y a Italia en 452. De hecho, es la fuente principal de ese periodo. Luego tenemos la Historia Gotorum de Casiodoro, pero el tema es que no nos ha llegado entera ni a cachitos. Nos ha llegado solo por medio de un resumen de un historiador godo que se llamaba Jordanes, que es esta de los orígenes y gestas de los godos, en latín de Origine Actibusque Getarum. Mi latín es impresionante, mejor que mi inglés. Bien, el caso es que, de hecho, en el periodo que estamos tratando se van a desencadenar las grandes invasiones que herirán de muerte al Imperio Romano de Occidente y, de hecho, lo llevarán a su caída. Ya en el 272 después de Cristo, durante el reinado del emperador Aureliano, los romanos tenían que soportar una presión bastante fuerte en las fronteras y lo que es la Dacia, lo que ahora es Rumanía, hubo de ser abandonada como tal. De hecho, también ya tuvo que hacer intentos. El tema de la tetrarquía era el tema de que tenía que hacer frente el Imperio Romano a muchos enemigos desde todas las direcciones imaginables. Así que, de hecho, para intentar solucionar problemas y acercar, digamos, los núcleos de poder y decisiones a las fronteras, para hacer más rápidas las respuestas, Roma deja de ser la capital del Imperio Romano y pasa a ser Milán, en el norte de Italia, mucho más cercano a los frentes del Danubio y del Rin, por ejemplo. Por otro lado, bueno, hay guerras civiles en Roma también. En la batalla del Puente Milvio, en el 312, el emperador romano Constantino derrota a Magencio, disuelve la Guardia Pretoriana, que era demasiado leal al antiguo usurpador pretendiente, según quien gane. Si hubiera ganado, probablemente el usurpador sería el otro. Esas cosas pasan en política. Y los sustituye por los Scholae Palatinae, la escuela palatina, que se llama también, pero de escuela a escuela, eran jinetes bárbaros seleccionados para formar una guardia imperial extremadamente fiel al emperador. Y realmente lo fueron bastante hasta, bueno, casi el final. Y en el 313 emite el Edicto de Milán, que da libertad de cultos que beneficiará básicamente a los cristianos. Pero poco después, en el 350 después de Cristo, procedentes de la estepa euroasiática, aparecen las primeras noticias de las incursiones de los hunos. Exactamente, atacan al imperio persa sasánida, por la zona del norte del Mar Caspio, y de hecho hasta el propio emperador persa. Los persas sasánidas eran tan organizados y poderosos como los propios romanos, y de hecho fueron su gran enemigo en el este, incluso más que todos los demás que normalmente pensamos. Pero bueno, el caso es que el propio emperador persa tuvo que ir en persona a rechazarlos y le costó bastante. Sin embargo, estos hunos no estaban interesados en el imperio persa sasánida, siguieron lo que es la estepa, entraron en lo que ahora llamaríamos Ucrania y entre la zona de Volga y el Don atacan y someten a los jinetes sarmatas alanos, siguen adelante hacia el oeste, en la zona más del centro de Ucrania. En 375 derrotan a los jinetes ostrogodos del grupo de los godos y en el 376 a los visigodos que huyen directamente hacia la frontera del río Danubio y piden asilo al Imperio Romano.
cómo estaría la cosa para que pidieran asilo incluso por las buenas. Pero hay problemillas. En un principio se les concede asilo, pero el tema es que nadie espera que sean la barbaridad de gente que eran. Hay problemas de abastecimiento y, bueno, sí, los instalan en Bulgaria, pero hay abusos, incompresiones, gente que se pasa de lista por todas partes y al final se sublevan. Los visigodos se unen a los jinetes ostrogodos y sarmatasalanos, que venían perseguidos por los hunos, y en el 378 se enfrentan al propio ejército imperial romano de Oriente. Y en Adrianápolis, la actual Edirne, en territorio turco, como tal europeo, aplastan al ejército del emperador Valente de Oriente. De hecho, muere incluso en combate. Sin embargo, los hunos seguían atacando por detrás. Los ostrogodos y los hunos dicen, vale, bien, nos hemos cargado un ejército romano, pero los romanos no olvidan y esos son de los que no perdonan y los hunos los tenemos detrás, que no son mejores. Ostrogodos y alanos cogen el Danubio, lo remontan y se van hacia la zona de Hungría. Los visigodos directamente prefieren volver a pactar con los romanos. Los romanos aprovechan porque se han quedado casi sin ejército y dicen, vale, pues ahora vas a ser buena parte de mi ejército, aunque te hayas cargado el que yo tenía antes. Al final eran gente muy práctica, qué remedio. Entonces, en la batalla del río Frigidus contra otro usurpador, Teodosio I de Oriente, utiliza a los visigodos, derrota al ejército romano de Occidente y de esa manera reunifica el Imperio Romano de nuevo. También extiende el edicto de Tesalónica del 380 después de Cristo, que había hecho del cristianismo la religión oficial del imperio. Y una manera de unificarlo. El problema es que duró poco, porque también Teodosio nos duró poquito. Se nos muere en el 395 y, visto los problemas que había, vuelve a dividir el imperio. Hay demasiados enemigos y hace falta poder encarar y hacer como celdillas, que si cae una, que no arrastra a la otra. El caso es que divide el imperio entre sus hijos, el Imperio Romano de Occidente se lo pasa a Honorio, que es este señor que vemos en la moneda. Es lo más parecido a un retrato contemporáneo que he encontrado, porque los retratos que he encontrado por ahí son alegorías del 18 y 19, donde hacen muchos juicios morales, y no estamos aquí para eso, que el hombre ya tenía bastante con lo suyo, que ya veréis. Bien, el caso es que él se quedó con Occidente, con capital en Milán, y Oriente se lo pasa a Arcadio, con capital en Constantinopla. Bien, el caso es que hay que reorganizar el ejército, y ¿os acordáis que habían 5 ejércitos comitatenses en el Imperio Romano de Occidente antes, que hemos mencionado? Pues después de la batalla de Frigidus solo quedan 3. Uno en Britania, otro en el norte de Italia, con base en Milán, que intenta proteger Galia e Italia, y otro en África, con base en Cartago. Bien, cada uno tendría unos 10.000 soldados, no se le podía pedir más, y de hecho la progresiva desaparición de los ejércitos marcará realmente la caída como tal de la capacidad militar romana. Bien, el caso es que en el 395 a.C. es cuando nos nace un niño en la llanura del norte del Danubio, que se llamará Atila. Bueno, Atila sería muy bruto después, pero sigue siendo un niño pequeñajo. No sé si daría mucho la tabarra a sus padres, como todos, pero tampoco creo que fuera mucho más que la media. Bueno, el caso es que era hijo de Munjuk, que a su vez era hermano del rey Rugila de los hunos, uno de los principales porque no se tenían solo un rey en ese momento. De hecho, en el 395 los hunos empiezan a llegar al río Danubio y empezamos a tener descripciones más claras de ellos. Así, un oficial del ejército imperial romano, destinado en Tracia, los dice de ellos: pequeños y toscos, imberbes como eunucos, con unas caras horribles en las que apenas parece reconocerse los rasgos humanos. Va bien, ¿eh? Diríase aún que más que hombres son bestias que caminan sobre 2 patas. Llevan una casaca forrada, vamos. No bajan del caballo más que para ver a sus mujeres y sus niños de vez en cuando. Los pone también que les hace un mapa, vamos. Bueno, como ejemplo, en el otro lado, pues tenemos a Flavio Estilicón, de origen bárbaro, pero que era el jefe del ejército romano en ese momento, y también su señora, Serena, para que veáis cómo era la moda de entonces, de alto copete, y al niño de los dos, Euquerio, la moda infantil. Bueno, el caso es que este señor, así que veis, con cara de bueno, aunque con lanza y escudo, pues era el que estaba al mando del ejército romano, en concreto con base en Milán. Y el tema es
que vale la pena, en vista de cómo se están poniendo las cosas de complicadas, incluso volver a cambiar la capital del Imperio Romano de Occidente. Ya no va a estar en Milán siquiera, Roma ya ni hablamos, lo llevan a una ciudad que se llama Rávena. Está también en el norte de Italia, pero en la costa del Adriático, pero sobre todo rodeada de pantanos. En esa época solo se podía llegar a Rávena por un par de caminos, que ahí pones 2 torres y no pasa, vamos, ni el tato. Muy fácil de defender. Y, de hecho, en poquito tiempo vieron que hacía falta. ¿Por qué? Los hunos estaban en el norte de Danubio hace un momentito. Cruzan la cordillera de los Cárpatos e invaden Hungría, donde se habían ido los ostrogodos, los sarmatasalanos, los que habían seguido Danubio arriba. ¿Qué pasa? Los ostrogodos intentan escapar de los hunos, como serían, invadiendo Italia. ¿Qué pasa? Que allí directamente no pueden hacerles frente militarmente. Los ostrogodos son un pueblo bastante poderoso, como tal, pero donde no está la fuerza bruta, está la cabeza. Estilicón les impuso una guerra de asedio, cortando los suministros, hasta que al final acorralarlos en una colina que se llamaba Fiesole. Allí ya los bloqueó completamente y los sitió por hambre. Así que al final les obligó a rendirse. Fiesole está cerca de Florencia, para que os una idea de cómo está el patio. Y al final directamente hizo que entregaran a su jefe, un tal Radagaiso, los nombres son de cuidado, os aviso, y directamente lo hizo ejecutar delante del resto de su pueblo y los mandó de vuelta otra vez a Hungría, a la llanura húngara, donde les tocó someterse a los hunos. Quizá hubiera habido mejor solución que eso, no cargárselos desde luego, pero bueno. El caso es que no son los únicos que huyen de la zona de la llanura de Hungría y otros, los sarmatasalanos, lo que hacen es seguir el Danubio más arriba, llegan hasta el Rin y ahí a su vez empujan a los suevos y a los vándalos, otras tribus germanas que ya eran de la zona del Alto Rin. Y el 31 de diciembre del 406, con el Rin completamente helado, en la zona de Maguncia atraviesan el Rin e invaden la Galia. Como podéis ver, crecían un poquito los enanos. El caso es que, aprovechando la situación, el ejército romano de Italia ha ido a la Galia para intentar taponar ese boquete, aprovechan los visigodos, que venían desde la zona de lo que ahora sería Yugoslavia en ese momento, e invaden Italia. Y en el año 410 saquean la propia ciudad de Roma, en lo que será algo que realmente reventó todos los conceptos de la época. Pero, quizá por castigo divino o por lo que sea, decían que Roma tenía una maldición a quien la saquea. Alarico muere poco después, dejando empantanado a todo su pueblo, muriéndose de hambre, y entonces tienen que elegir un rey que le pide permiso al emperador para ponerse a su servicio como su ejército, a cambio de comida. Ya no pedían dinero estos. El caso es que lo que hace el emperador como tal, el que hemos visto de la moneda de oro de antes, directamente los manda a la Galia y a Hispania, para que arrasen a los suevos, a los vándalos, a los sarmatasalanos. Son bárbaros luchando en nombre del emperador contra otros bárbaros, y no sé quién era más bruto de todos. El caso es que, mira, hicieron su trabajo, arrinconaron a los suevos en Galicia, a los vándalos los arrinconaron en Andalucía, a los sarmatasalanos que no se habían quedado en la Galia, que luego lo veremos, prácticamente los exterminan. Parte de los vándalos también les hacen una escabechina de mucho cuidado. Pero bueno, el caso es que en medio de ese lío, el ejército comitatense romano de Britania se planta en la Galia, proclama emperador a su jefe y dice que se va a enfrentar al ejército de Italia. Hay una batalla en Arles, el ejército de Italia vence al de Britania, pero el caso es que nos hemos cargado de un ejército romano, porque eran tan buenos uno como el otro y prácticamente se destruyeron mutuamente. Una pena. El caso es que ya nos quedan solo 2 ejércitos romanos para poder hacer algo. Bien, bueno, aquí veis cómo era una batalla entre romanos. Un poco el paisaje después de una batalla, una cosa muy triste. Bien, el caso es a ver. Aquí está. Bueno, pues entonces el caso del ejército romano que queda se estaciona en Arles, en territorio galo, pero cerca de la frontera con Italia. Bien, muere Valia de los visigodos en el 418 y eligen a Teodorico I como rey de los visigodos. El tema es que se temen que cambie y que haga cosas muy raras, así que deciden, bueno, os hemos prometido una tierra, os asiento en la zona de Aquitania, en torno a Toulouse, pero el emperador Honorio decide tomar como federados
a los suevos a los que habían arrinconado en Galicia y los enfrentan a los vándalos en Andalucía. Otra vez bárbaros luchando contra otros bárbaros en nombre del emperador. ¿Dónde hemos dejado a los hunos? Pues el rey Rugile de los hunos cruza el río Danubio en una campaña de saqueo y destrucción y obliga al emperador Teodosio II de Oriente a un pago, un pago anual, 350 libras de oro, unos 65 kilos, solamente por mantener la paz. Después, bueno, sube Valentiniano III como tal en Occidente, pero el caso es que cuando sube al poder apenas tiene 6 añitos. Quien manda de verdad es su madre Gala Placidia. Al final las mujeres acaban contando. Bien, el caso es que no todo el mundo lo ve igual y entonces, bueno, Genserico de los vándalos, que estaba en la zona de Andalucía, cruza el estrecho de Gibraltar, invade África y machaca al ejército romano de África, el que estaba con base en Cartago. Pero aprovechando la ocasión, Flavio Aecio, el general romano que controlaba el ejército romano de Arles, en ese momento Magister Militum, decide rebelarse contra el emperador, contra Gala Placidia, e invade Italia. A pesar de que el ejército de Cartago, el ejército romano de Cartago, está bastante hecho polvo, decide ser leal al rey, al emperador, aunque sea un niño, y a Gala Placidia, se planta en Italia y derrota al ejército romano de Italia, al ejército romano de Arles en Italia, en la batalla de Rímini. Pero muere su jefe, así que a la hora de la verdad, Gala Placidia tiene que nombrar a Aecio, que siempre se le ha llamado el último romano, el último héroe y tal. Vemos que hay muchas cosas que no tenemos muy claro de qué bando estaba a veces, parece que del suyo propio. Y tiene que darle el mando de lo que queda del ejército romano, él lo emplaza en Arles, y así solo nos queda un ejército romano disponible. Mientras tanto, el caso es que en Hungría el rey Rugila completa la unificación de las tribus hunas, pero muere en 434, dejando el trono a sus sobrinos. ¿Quiénes son los sobrinitos? Un tal Atila y un tal Bleda. Eran hermanos, pero no se llevaban mal entre ellos. De hecho, lo primero que hacen es ponerse de acuerdo para asaltar el territorio del Imperio Romano de Oriente. Asaltan el territorio del emperador Teodosio II de Oriente y eso lo llaman renegociación del pacto. Consiguen imponer el Tratado de Margus en el 435, en el que doblan el pago anual a 700 libras de oro, que eso estamos hablando de unos 130 kilos de oro. También abrir los mercados a los comerciantes hunos. Fija también el precio de rescate por cada romano prisionero de los hunos en 8 sólidos de oro, o sea, es el precio de la vida humana. Un sólido, por cierto, era una moneda de oro como tal, que era de un valor enorme. De hecho, para hacernos una idea, era el sueldo completo de un trabajador de todo un año entero. Imaginad lo que cada uno gana a lo largo de todo un año, todo junto de una sola tacada. Evidentemente, pocos podían pagar el rescate de los hunos. El caso es que se puede decir que Atila empieza su negocio de extorsión sobre el Imperio Romano de Oriente. Como iniciativa empresarial es un poco salvaje, pero... El caso es que en 436, en la Galia, uno de los pueblos bárbaros que estaban por ahí, los burgundios, rompen su tratado con el Imperio Romano de Occidente y, aprovechando la ocasión, también los visigodos hacen lo mismo y asaltan, empiezan a saquear territorios. Ahí está Aecio, pero se saca una carta de bajo la manga. Ellos, los bárbaros que estaban haciendo esto, ostrogodos, burgundios y visigodos, pensaban que iban a enfrentarse a las tropas romanas, pero se saca de la manga un ejército de hunos que arrasan a los ostrogodos, a los burgundios, la batalla de Worms, que es una escabechina brutal, y unidos al ejército romano como tal, obligan a los visigodos a salir por piernas. Y hacía falta mucho para hacer eso, Bueno, el caso es que es la primera aparición de un ejército huno en Occidente. Sin embargo, ¿qué relación tenía Aecio con Atila? Se cree que Atila pudo educarse en algún momento en territorio romano, aunque eso es más una leyenda romántica que otra cosa. Aecio es posible que pudiera ser rehén diplomático romano en territorio huno y posiblemente es posible que se conocieran. Pero realmente Atila tenía una cabeza en el que ya el Imperio Romano de Oriente se le estaba quedando pequeño. Bueno, el caso es que también el Imperio Romano de Oriente también les crecen los enanos. Por un lado, los persas sasánidas atacan el territorio oriental. Por otro lado, los vándalos atacan Cartago, la toman por asalto y el ejército romano de Oriente tiene que mandar tropas a Túnez. ¿Eso qué pasa?
que deja desguarnecido la zona del Danubio. Ya empecéis a ver cómo es el carácter de Atila, aprovecha la ocasión y arrasa con buena parte del territorio. Cruza el Danubio y bueno, básicamente arrasa lo que ahora serían Serbia y Bulgaria. Destruyen ciudades romanas, Margus, Viminacium, la actual Belgrado, que es la capital de Serbia, Sirmio. Todo ese Segundo Oriente empieza negociaciones, separa un poquito la cosa, pero claro, aquí el más tonto hace relojes. Lo que estaba intentando era ganar tiempo y traer a las tropas que tenía en África para apuntalar el terreno. Pero a su vez, Atila y Bleda tampoco eran tontos, no se dejan engañar y cuando ven que empiezan a haber más soldados romanos de lo que toca, reinician la campaña por las buenas y siguen arrasando, ahora básicamente centrados en lo que ahora sería Bulgaria. Arrasan Sofía, la actual capital de Bulgaria, Plovdiv, atacan Constantinopla, aunque eso sí, ahí las murallas aguantan, y derrotan también a las tropas imperiales de Oriente en Gallipoli. Bueno, el caso es que, evidentemente, después de semejante incursión, pues al final el emperador tiene que tragar, hace el Tratado de Arcadiópolis en el 443, Atila de los Hunos hace que le paguen una indemnización de 6.000 libras de oro, unos 1.963 kilos de oro, por la retirada, aparte el pago anual, que sube ya a 2.100 libras de oro, unos 667 kilos, sube el precio del rescate por cada romano prisionero a 12 sólidos de oro, y vamos, el negocio de la extorsión de Atila como que sigue viento en popa. En 445, Bleda, el hermano mayor de Atila, muere durante una cacería, no se sabe si de forma natural o ayudado. Dice, muerte natural, sí, lo natural es que te mueres cuando te meten una lanza así de gorda entre pecho y espalda. Pero bueno, eso ya nunca lo sabremos realmente. El caso es que Atila pasó a ser el único rey de los hunos. Luego, además, coincidió con que el Imperio Romano de Oriente también le crecieron los enanos. Epidemias, malas cosechas, un terremoto que derrumba las murallas de la propia Constantinopla. Atila, ¿qué es lo que hizo? Pues para asentar su dominio, lanza un ataque, pero se encontró que sorpresivamente hay un ejército romano salido casi de la nada, realmente no eran un ejército como tal, pero que aguantan, les provoca una cantidad de bajas a lo bestia. ¿Qué pasaba? Que estaban intentando salvar sus casas. Eran prácticamente buena parte de la población de Constantinopla, en el que la mitad estaban reconstruyendo las murallas a toda velocidad y otros dispuestos a jugarse el cuello para intentar salvar su casa y su familia. Cuando hay razones para luchar, muchas cosas cambian. Cuando consiguió aplastarlos a Atila, que le costó una salvajada, se plantó delante de Constantinopla y había unas murallas nuevas. No se lo podía creer. Siguió saqueando hacia el sur y llegó hasta las Termópilas. Pero arrasó aquello de mala manera. Hubo un nuevo tratado, de hecho, y así de esa manera volvió a aumentar el precio que tuvieron que pagar los romanos por esto. También enviaron los romanos una embajada a Atila y uno de los emisarios nos da una descripción física de Atila, que era corto de estatura, de ancho pecho, cabeza grande, ojos pequeños, su barba fina y salpicada de canas, y tenía la nariz chata y la tez morena, mostrando la evidencia de su origen. De hecho, Prisco nos cuenta que Atila, además de hablar huno y probablemente gótico, la lengua gótica, hablaba también latín y griego, pero es que además sabía escribirlo, lo cual estaba muy por encima de lo normal en un jefe bárbaro. Era un tío más preparado de lo que parece. Bien, el caso es que durante esos 3 años que estuvieron entre negociaciones e incursiones, se descubrió la que se dio en llamar la espada de Marte. Atila la empuñó, la presentó a todos y diciendo que era la espada traída por designio divino, que le había sido entregada a él y que le daría la victoria en todas las batallas. El carisma le subió a lo bruto y, bueno, igual se lo creyó él mismo, pero como propagandista era buenísimo. Bien, el caso es que Atila ya habíamos visto que habían aparecido unos en la Galia, pero es que realmente es que Atila ya estaba mirando hacia Occidente. En un principio, Aecio era su aliado y, de hecho, a Atila le enviaba tropas hunas para apuntar a su ejército. Pero había habido un problema con los reyes de los francos ripuarios. Cada uno pues estaba apoyando a un candidato al trono. El caso es que eso hizo que Atila y Aecio se enemistaran. Aquí podemos tener una idea de cómo era el mundo en el 450, que es donde está el núcleo duro y casi la traca final. El imperio de Atila, como podéis ver, abarcaba una verdadera barbaridad de territorio. Y la disposición de los francos, ahí en el Bajo Rin, en lo alto, lo que ahora sería Holanda, por ejemplo, los visigodos más al sur. Bueno, pues el caso es que
que Atila había decidido que había que atacar la Galia y para eso necesitaba una excusa. Pero una excusa importante. ¿Por qué? Porque la única fuerza que podía contrapesar a los hunos en la Galia eran los propios visigodos. ¿Qué pasa? Que Atila se dio cuenta de buenas a primeras que era el árbitro de la situación en Roma. ¿Por qué? Honoria, la hermana del emperador, las damas también cuentan, pero vamos, ya veremos cómo, para evitar que la casaran con un cónsul que era bastante impresentable, pero había un pacto político necesario, pues decidió pedir a Atila que intercediera por ella para poder elegir por lo menos, o por lo menos que no lo casaran con ese tipo. Ella tenía ya 30 añitos, no era una cría. El caso es que Atila lo interpretó de otra manera. Ha pedido casarse conmigo y además decido que la dote que voy a pedir es la mitad del Imperio Romano de Occidente. Ahí queda eso. Bueno, un oportunista de mucho cuidado. El caso es que Atila, en el año 451, invade la Galia. Su ejército atraviesa el Rin, pero por 3 puntos diferentes, para que no pudiera saberse por dónde iba a venir el núcleo principal. Lo hace por Maguncia, Coblenza y Basilea. Arrasa Treveris, arrasa Metz, Maguncia, Worms, Espira, Estrasburgo, convergen todos en Reims, cuyo obispo, Nicasio, intenta negociar, pero según aparece por la puerta le cortan la cabeza y arrasan la ciudad. Después se presenta ante París. París en ese momento era solamente la islita del río, la Ile de Cité, y además había un grupo de desesperados fanatizados por las visiones de una chiquilla que se llamaba Genoveva, convencida de que iba a bajar Dios a repartir leches. El caso es que Atila dijo, poco botín, mucha mala uva, vamos a pasar de largo. Resultado, Genoveva ahora es santa. Bueno, el caso es que Atila pasó de largo y siguió hacia Orleans, a la que puso asedio. Ahí en Orleans lo tuvo más complicado. En Orleans, de hecho, había aparte de la ciudad como tal, que era romana, y la guarnición y la población de la ciudad aguantó lo que no se ha dicho, había un jefe de los sármatas, de esos que se habían quedado sueltos por ahí, que se llamaba Sangibán. De nuevo, los nombres son muy curiosos. Entonces Atila le dice, venga, apúntate a los míos, que frente a mí no vas a poder rascar nada. Y el tío lo sabía. Entonces el otro decía, sí, bueno, me lo pienso, cuando tomes Orleans ya me apuntaré. Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Sangibán? Avisar a Aecio y a Turismundo de los visigodos, a Teodorico de los visigodos y tal, para decir, venid rápido, que esto no voy a tener más remedio que elegir bando y no me gustaría coger el que no toca. Bueno, el caso es que al final llegan esas fuerzas. Atila se entera, levanta el asedio, Sangibán, bueno, la primera noticia que tiene Atila es que Sangibán ha desaparecido. ¿Por qué? Ha ido a unirse a las fuerzas de Aecio, romanos, y visigodos de Teodorico. Y entonces, en principio, se retira Atila hacia la zona de Troyes, que ahí la defiende un obispo llamado Lobo. Bueno, bien porque los hunos temían a la gente con nombre de animal, como dice la leyenda, o bien directamente porque tenía a Aecio pisando los talones, el caso es que también pasa de largo, hasta que llega a la ciudad de Chalons, donde ya están demasiado cerca. Atila decide dar la vuelta y enfrentarse a lo que le viene encima. Y ahí empieza la llamada, el 20 de junio del año 451, la batalla de Chalons, de los campos catalúnicos o campos mauriacos. Sabemos que fue alrededor de Chalons, pero no sabemos a dónde realmente. Y de hecho la batalla empezó con una auténtica carrera por tomar una colina. Las tropas romanas de Flavio Aecio ocuparon la colina primero y rechazaron el asalto de los érulos, rugios, gépidos y esciros, que formaban el flanco derecho del despliegue de Atila y que seguirían intentando asaltar la posición romana una y otra vez monte arriba. En el centro se desplegó el propio Atila con sus hunos, que atacaron a los sármatas alanos de Sangibán, al que quería castigar por, en la práctica, haberle tomado el pelo. Sangibán no tenía fuerzas ni de broma para poder enfrentarse a él. Se calcula que Sangibán podía tener unos 2.000 jinetes y Atila solamente de unos 10.000. Sin embargo, lo que hizo Sangibán fue amortiguar el golpe, lo cual fue muchísimo más que lo que se esperaba de él. Mientras tanto, en el flanco izquierdo, los ostrogodos de Balaber o Balamiro, del ejército de Atila, atacaron a sus primos, los visigodos, del jefe Teodorico I, que resultó muerto en el enfrentamiento. El caso es que al llegar la noticia de la muerte del rey de los visigodos, su hijo Turismundo, que estaba en el sitio de Aecio como rehén diplomático, vamos, que si te cambias de bando me cargo a tu niño, pues el caso es que decide presentarse entre los visigodos y lanzarlos a todos al ataque de golpe. Los
los ostrogodos, que ya se veían vencedores, se encontraron que se les estaban tirando encima. En el otro extremo del campo de batalla, los romanos se lanzaron como locos, colina abajo, a asaltar a los que les estaban atacando a su vez. Atila ve que sus flancos se hunden, decide retirarse, lo cual también salva a San Gibán de los sármatas, alanos, y se retira. Sin embargo, después, lo que era la gran ocasión de Aecio no se produce. Aecio no persiguió a Atila. ¿Por qué? Realmente no lo sabemos. Fue a apuntalar el liderazgo de Turismundo al frente de los visigodos, o como se sospechó ya en su momento, había un pacto con Atila. El caso es que eso es lo que pasó. Aquí tenemos lo que creemos que puede ser la imagen de Aecio, el llamado último romano, pero ya vemos que también hay muchas incógnitas sobre las cosas que hizo. Atila se retiró a la llanura húngara y después, al año siguiente, 452, vuelve a las andadas, vuelve a reclamar la mano de Honoria y esta vez invade a Italia directamente. El emperador Valentiniano III de Occidente, que está en Rávena, reclama a Aecio que vaya con su ejército y con sus aliados visigodos. Pero Aecio le responde que fuera el emperador el que fuera a Arles a protegerse con el ejército romano y él ya llamaría a sus visigodos. Evidentemente, eso no era una respuesta admisible. Valentiniano decidió encerrarse en Rávena y aguantar mecha. No podía confiar en Aecio y, bueno, esas cosas pasaron. Luego pasará lo que pasaría. Atila entra en Italia, asalta la ciudad de Aquileia, que fue arrasada hasta los cimientos y los supervivientes tuvieron que huir a unos pantanos donde fundaron la ciudad de Venecia. Ese es el origen de Venecia realmente, refugiados. Atacó Padua, Brescia, arrasa Bérgamo, Milán aguanta, sigue descendiendo del Po, pero cada vez avanza más lento hasta que finalmente se para alrededor del río Mincio, que está casi cerca de Florencia. ¿Qué había pasado? Pues que la zona, que es lo que estaba descubriendo, había habido una serie de malas cosechas, había epidemias por todas partes y estaban haciéndole polvo al ejército. Es así cuando aparece la embajada del Papa, León I, el Grande, que se entrevista con Atila. No se sabe realmente de qué hablaron, hay muchas teorías, tampoco podemos creer que se le apareció algún santo y los iluminó, sí, pero el caso es que consiguió lo que parecía imposible, que Atila decidiera ofrecer él mismo la retirada a cambio de llevarse a Honoria, como no, aunque no creo por razones románticas, y por un pago anual bastante importante, y volvió a Hungría. Al año siguiente, aquí tenemos al Papa haciendo de las suyas, menos mal que pudo. Al año siguiente, Atila está preparando una nueva incursión a gran escala contra el Imperio Romano de Oriente, pero decide empezarlo con una boda. Se casa con una jovencita llamada Íldico, pero en plena noche de bodas no se oye lo que se esperaba oír en la noche de bodas de una parejita. Y al día siguiente entran, ya extrañados de que haya tanto silencio, y se encuentran a la pobre Íldico hecha un ovillito y a Atila muerto con un hilo de sangre colgando de la nariz. Realmente nadie sabe qué pasó allí. El caso es que Atila murió. Hay muchas teorías sobre lo que pasó. Después Atila lo metieron en 3 ataúdes, uno de oro, otro de plata y otro de hierro. Lo enterraron en algún sitio. Después los que fueron a enterrarlo se los cargaron para que no hubiera testigos y nadie pudiera decir dónde está enterrado. Y hoy en día, la tumba de Atila, donde supuestamente están también sus tesoros, es una de las tumbas más buscadas por los cazatesoros de toda la historia. Y hoy se sigue buscando, todavía. De hecho, me parece que he visto algún programa de Discovery Max que dicen, creo que he encontrado la tumba de Atila. Van a buscarla y ni de coña. Pero bueno, eso es otra historia. Bien, el caso es que Atila pronto pasó a transformarse en una leyenda. Así aparece en historias posteriores, aparece en el Cantar de los Nibelungos, como Etzel, Atli en la saga de los Volsung y en la Edda poética, pero todas las versiones que tenemos son del siglo XIII, de 9 siglos después de su muerte. Así que queda reducido a casi la nada. ¿Qué pasó con los hunos después de Atila? Bueno, pues que en principio el heredero era su hijo mayor, Elac, pero tenía 2 hermanos más. ¿Y qué pasó? Pues que sus hermanos se sublevaron contra él. Pero eso no fue lo peor. El caso es que gépidos, ostrogodos, érulos también se sublevaron. Elac decidió cortar los problemas de raíz, atacó con su ejército de hunos a sus súbditos bárbaros que se habían sublevado en el río Nedao, en la zona de Panonia, entre la frontera entre Hungría y Austria actualmente, pero esta vez los bárbaros, los germanos, aplastaron a Elac y lo mataron.
Los restos del pueblo 1 tuvo que escapar de Hungría. Los otros 2 hermanos hicieron otra incursión en la zona del Imperio Romano de Oriente intentando recuperar su posición, pero les volvieron a dar. Se cargaron a uno de ellos y después, a partir de los unos, desaparecieron de la historia tan pronto como habían llegado. Fueron como el humo, que se desvanece. Y bueno, después el resto de los actores es un poco ya el epílogo como tal. Turismón de los visigodos, el amiguito de Aecio, lo estrangularon sus hermanos y el heredero como tal, que nombraron Teodorico II, automáticamente le pidió al emperador Valentiniano III ser su ejército de campaña. Así que Aecio se quedó en sus aliados visigodos. Así que, ya sin unos como aliados ni visigodos, el emperador Valentiniano III le dijo a Aecio: «Ala, ven para acá, que me vas a explicar por qué no viniste el año pasado». ¿Qué pasó? Fue a Rávena, hubo una discusión, la discusión pasó a mayores y al final Valentiniano III con una espada se cargó a Aecio directamente. Tampoco duraría mucho más porque al año siguiente 2 oficiales de Aecio entraron en el Palacio Imperial y se cargaron a Valentiniano III. Bueno, y el caso es que eso pasó en el 455 y para rematar la faena, un senador romano se autoproclamó emperador, se fue a Roma, pero fue asaltada por los vándalos, que desde Cartago, la flota con la que estaban haciendo de piratas por ahí, pues volvieron a entraron en Roma, Roma volvió a ser saqueada, el Papa tuvo que volver a intervenir, consiguió que Genserico de los vándalos se limitara a saquear la ciudad y se llevó unos cuantos esclavos y nada más, solo estuvo 3 días en la ciudad, y menos mal. Y ya el resto era prácticamente una cuestión de tiempo. En el año 476, Odoacro, el jefe de la guardia, de los últimos guardias del emperador, que era un niño llamado Rómulo Augustulo, cansados de que estuvieran faltos de paga, decidió decir al emperador, al chavalín: «Mira, oye, me quedo con tu trono, aunque no sé qué hacer con él, te doy unas tierras en la zona de Nápoles, donde serás un latifundista muy majete», y de hecho murió de viejo, no como Odoacro. Y directamente las insignias imperiales las mandó a Constantinopla para decir que hemos reunificado el Imperio Romano, ya no hace falta un nuevo emperador aquí. Y eso fue el final del Imperio Romano, una cosa muy poquito gloriosa. Pero, ¿qué podemos sacar de conclusión? Pues que Atila es un ejemplo de la ibris, del exceso de ambición que lleva a la perdición. Pero quizá también esa vida de exceso y destrucción que hemos visto, que es lo más opuesto a lo que todos deseamos tener que vivir, hayan hecho de él un personaje tan terrible como realmente fascinante. Gracias.